Muy buenas noches, mi nombre es Giancarlo José María Ramírez. En esta oportunidad vengo a tocar un tema eh, del curso de revisión e impugnación judicial que dicta nuestro profesor Jim Ramírez. El precedente judicial en el Perú. En el Perú la mayor parte de la doctrina cree, con más entusiasmo que un profundo análisis del tema, que el precedente judicial resolverá los problemas de nuestro sistema de justicia. Es así que el precedente judicial del Common Law no es uno, sino diferente en cada país. No obstante, es un solo tema en la enseñanza jurídica y el método de casos. Por tal motivo, el objetivo debe ser crear una variante que se acomode a cada realidad jurídica. En ese sentido, no será lo que se alucina, sino lo que se necesite. Fuentes del derecho del Civil Law, jurisprudencia y precedente. Según Bobbio, nos decía que las fuentes del derecho son aquellos hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas. Una de las fuentes es la jurisprudencia. Por un lado, en nuestro sistema jurídico que viene influenciado por el iluminismo, la opción codificadora de los países del Civil Law, como Alemania, Francia, Italia y España, relegó al precedente judicial a solo una función persuasiva. Por eso en el Perú el derecho se codificó, o mejor dicho, se positivizó. Por otro lado, en el Common Law, como es en el caso de Inglaterra, Estados Unidos y sus ex colonias, el precedente judicial se convirtió en vinculante. Por eso, el Common Law es un derecho creado por jueces. Ahora, la pregunta que aborda el tema siguiente sería, ¿es fuente del derecho a la jurisprudencia en el Civil Law? Pues creemos que no, porque en el Perú solo es fuente formal, pero no vincula. El proceso de aplicación judicial del derecho. Según Borowski, son tres técnicas de lo que nos habla para resolver un proceso. La primera es la ortodoxa, que es la aplicación mecánica de los enunciados normativos. La segunda, que es la libre, donde el juez decide qué fuente se emplea para resolver un caso, atendiendo a intereses y políticas sociales vigentes. Y por último, la legal y racional, donde el juez fundamenta su decisión en el derecho vigente y además justifica racionalmente su decisión. Contemporáneamente se asume la última, que es la legal y racional. Con los hechos y enunciados normativos, los jueces justifican su decisión empleando su racionalidad. La actividad judicial es esencialmente justificadora. Las fuentes del derecho, por ende, proveen argumentaciones, que son del proceso de aplicación judicial del derecho. Ahora, la función del poder del precedente judicial en cada familia. En el Common Law son fuentes de derecho la ley y el precedente. Ambos, este último por la doctrina del stare decisis, tienen la calidad de fuerza vinculante. En el Civil Law son mínimos y máximos y son de justificación mínima. La ley y los hechos son indispensables, sin ellos la decisión es inválida. Por ende son de justificación máxima la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia, entre otros, y su uso es variable y aleatorio. En ese sentido, la diferencia es trascendente. En el Civil Law, la jurisprudencia no es indispensable, sino complementaria para la justificación jurídica. Sin embargo, en el Common Law, vía el precedente y el stare decisis, el precedente judicial es de justificación mínima. El precedente judicial, conceptos para su buen entendimiento o para comprenderlo. El precedente judicial se define como la técnica de argumentación que consiste en extraer un fundamento jurídico de un caso decidido a fin de aplicarlo a un caso similar o idéntico pero posterior. Asimismo, la jurisprudencia como un conjunto de decisiones de un tribunal o conjunto de decisiones sobre un mismo asunto. Luego, la doctrina jurisprudencial como el desarrollo teórico de los jueces, que es seguido por otros cuando está convencido de su corrección. Esto es meramente declarativo.
Luego, el precedente relativamente vinculante. Lo define como que el juez debe seguirlo, pero puede apartarse si tiene razones para ello. Él decide si lo considera correcto o no por el derecho o por la razón. Este es el precedente llamado vinculante. La ratio decidendi es el argumento jurídico que justifica la decisión sobre la calificación de los hechos o sobre cómo se selecciona la regla del derecho. Es lo que el juez decide que sea para el caso sucesivo. Incorpora un elemento de variabilidad. El objeto del precedente judicial cambia dependiendo de la ratio decidendi que se asume. Y finalmente tenemos el obiter dictum, que es toda proposición jurídica importante expresada en sentencia, pero que no es una ratio, aunque se relaciona con ella. No obstante, no obliga, pero sí persuade. A raíz de ello traemos un caso muy conocido, el de Donahue versus Stevenson en el año 1932. El caso habla sobre un consumidor que toma una cerveza que en dicho envase tenía unos restos de un caracol descompuesto, el cual le crea gastroenteritis y shock nervioso. Debido a que esta botella era opaca y no se podía ver al exterior lo que tenía, entonces la responsabilidad del fabricante era evidente que en dicha sentencia y en dicha fundamentación se tenía que indemnizar al consumidor por ser un acto de negligencia. Entonces, el fallo fue fundado. Y es así que los fabricantes de cerveza en botellas opacas tienen el deber de impedir que ingresen caracoles muertos a sus envases. Los fabricantes de comida y bebida asimismo tienen el deber de cuidar que ningún cuerpo extraño nocivo entre a su producto. Y por último, los fabricantes de productos cuya venta deja al consumidor sin posibilidad de un examen exterior del producto, tienen respecto de este el deber de diligencia razonable. Razones para apartarse de un precedente. El precedente judicial se sostiene en una racionalidad empleada, ya que los argumentos se agregan o se abandonan. Por lo tanto, cuál sea la ratio decidendi o la obiter dicta, hasta ahora sigue siendo una discusión abierta. En ese sentido, encontramos mecanismos para entender dicha separación. Primero tenemos al distinguishes, técnica para reducir vinculación del precedente judicial argumentando la existencia de hechos distintos del precedente, no del caso. Segundo, el cessante ratione o cessat ipsa lex, alteración de las circunstancias, ya sean sociales, políticas o económicas, atendiendo a fecha en que se expidió el precedente judicial. Por último, el dissenting opinio, posición discrepante de un juez respecto a la identificación de la ratio decidendi. Esto implica una redacción alternativa, son el presupuesto del cambio o el voto en discordia. Finalmente, el overruling o la derogación del precedente. El overruling, según la doctrina, es la revocación del precedente por quien la expidió. La incorrección, injusticia o inconveniencia deben ser claramente sustentadas en tanto se vaya a alterar el sistema severamente. La eficacia temporal del overruling se da a través de los efectos retroactivos o prospectivos. Posibilidades de aplicación. Tenemos a la eficacia puramente prospectiva, que es solo a hechos posteriores al establecimiento de nueva regla. La eficacia relativamente prospectiva, a hechos que ocurrieron después de la nueva regla y al caso que motivó la nueva regla. Eficacia retroactiva, a hechos que ocurrieron antes de la nueva regla. Eficacia con retroactividad plena, a todos los hechos ocurridos antes de crearse la regla. Y por último, la eficacia con retroactividad limitada, a hechos que existían antes que se creara la nueva regla, si no había sentencia definitiva cuando ésta fuere publicada.
Para esto también tenemos un caso de Mapp versus Ohio del año 1961. Dicho caso nos decía que avisaron a la policía que Dorsey Mapp tenía supuestamente en casa a un delincuente que lo buscaba. La policía pretendía entrar sin autorización. Dorsey, lo cual no les consintió, pero no obstante a ello, la policía, haciendo uso del abuso de autoridad, entraron. Y la sorpresa fue que el sospechoso no se encontraba, pero no obstante a ello, Dorsey había sido descubierto con material obsceno, que según las leyes de Ohio, esto era un delito. Se le procesó y condenó. La Suprema anuló dicha decisión, asumiendo de que las pruebas obtenidas sin autorización violaba a la cláusula de exclusión de la Cuarta Enmienda. En el Civil Law se denomina la doctrina del árbol envenenado. Ahora entramos a las ventajas. Una de las ventajas del precedente judicial sería la igualdad. Al aplicar la misma norma a casos análogos, se produce una isonomía. Predictibilidad. La sucesión de casos en un sentido torna previsible la solución de conflictos y por tanto desalienta los casos judiciales. Economía. Lo expresado genera además ahorro de tiempo y energía. Estabilidad. Un derecho estable es saludable y prospectivo para el país. Asimismo tenemos a las desventajas. Primero tenemos a la rigidez. El seguimiento de los precedentes genera un sistema con tendencia a quedarse estático. Se corta la evolución natural de la jurisprudencia. Es cierto que el distinguish y el overruling le dan algo de flexibilidad. En todo caso, la inmutabilidad perpetua no es tal. Complejidad. Saber distinguir los obiter dictum de la ratio decidendi por el interesado y finalmente por el juez inferior es complicado. Ofensa al principio de persuasión racional. El juez pierde el libre convencimiento de juzgar y además estaría impedido de apartarse de un precedente aunque lo considere incorrecto. Y finalmente la ofensa al principio de separación de poderes. ¿Cuál es el límite del vínculo? ¿Obliga tanto como lo hace una norma? Si eso es así, ¿los jueces legislan? Bueno, es una pregunta que con un mayor análisis posteriormente se podría responder. Finalmente, las conclusiones. El precedente judicial no es nuestro y no es sencilla su implantación. El método de casos es inexistente en sede nacional. Segundo, no existe un sistema del precedente judicial y hay muchos. Elegir uno es un tema de política judicial que hasta ahora no lo hemos hecho. En el Common Law, el stare decisis convierte al precedente judicial en fuente de derecho vinculante. En el Perú, la única fuente de derecho vinculante es la ley. Todo juez en cualquier sistema se puede apartar de un precedente judicial siempre que fundamente o justifique su apartamiento. No existe el precedente constitucional. En ese sentido, si no hay tribunales constitucionales en el Common Law, se estaría afirmando un absurdo. Convertir en precedente obligatorio actos de un órgano sin ningún tipo de sistema es ilógico. Muchos temas no han sido aún desarrollados. En el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, es excepcional que la misma sentencia identifique la ratio decidendi. Es una aventura a la fecha costosa. Cuando el Tribunal Constitucional decide qué apartamiento de sus precedentes genera nulidad de las resoluciones judiciales y sanciona al juez que lo haga, está asumiendo un poder que no tiene ningún juez en el mundo. Eso sería todo referente al precedente judicial. Muchas gracias.